¡Viva Clara López Obregón! ¡Viva el Polo Democrático Alternativo! Tenemos la certeza de que nuestra candidata va a llegar a la primera vuelta. Aunque yo a veces incurro en hipérboles y digo, ¿por qué les hacemos esa concesión? Si con el impulso que llevamos podríamos ganar en la primera vuelta. Pero vamos a necesitar una bancada de esta naturaleza por una razón muy simple. Nosotros somos demócratas, defendemos el Estado social y constitucional de derecho. Y sabemos que las reformas que el país necesita no pueden ser obra de una mujer como Clara López, la más lúcida dirigente política que hoy tiene el país, si no está acompañada por una bancada eficaz, capaz incluso de hacer coaliciones con sectores afines que persigan fines como los nuestros para sacar adelante las reformas que el país necesita. Y en este momento, les decía, tenemos otra razón para estar optimistas. Y es que, esto lo he repetido en varios escenarios, yo reto a cualquiera a que me diga de los candidatos o precandidatos o aspirantes a candidatos que hay sobre la mesa, ¿cuál se puede comparar con Clara López? ¿Quién tiene la formación de estadista de Clara? ¿Quién tiene su trayectoria limpia, coherente, valerosa? Esa trayectoria de limpieza, de claridad, de coherencia ideológica es la que nos lleva a entregarle la bandera del partido a Clara, confiados en que en sus manos va a ondear no solo la bandera del polo, sino la bandera nacional, y que va a hacerlo con la dignidad que el país se merece. Muchas gracias. Luego de ya 3 años de administración del presidente Juan Manuel Santos, de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, los hechos, que son tosudos, terminaron dándonos la razón. Repito, la experiencia terminó dándole la razón al Polo Democrático Alternativo, cuando en otro de sus muchísimos aciertos que por supuesto nuestros adversarios no reconocen, decidimos desde el 20 de julio de 1910, antes de la posesión de Juan Manuel Santos, decidimos declararnos en oposición a ese gobierno. Algunos hechos de esta administración prueban, repito, el acierto del Polo Democrático Alternativo, porque es que acertar en declararse en oposición a un gobierno de esos que actúan de frente o con descaro, pues es una cosa relativamente fácil de lograr. Pero acertar desde el principio en declararse en oposición a un gobierno como el de Santos, dedicado al engaño, al truco, a la maña, a crear confusión, a presentarse como lo que no es, a aprovecharse incluso de justísimos a viejos anhelos de los colombianos para poder sacar adelante las políticas reaccionarias, no es una cosa fácil. Y el Polo, repito, entre sus muchos aciertos, acertó también en un momento en que no era fácil hacerlo.
Pero también dijimos y prendimos la luz en medio de la oscuridad que prevalece en la política nacional, también dijimos paz sí, Santos no. El Polo no respaldará la reelección de Santos bajo ninguna consideración. Porque respaldar la reelección de Santos significa traicionar asuntos medulares de la vida del país que el Polo no va a traicionar, porque este partido aspira a ser el representante del pueblo colombiano y de esta nación. No vamos a abandonar a los estudiantes que luchan, a los campesinos que luchan, a las madres comunitarias, a la gente que se opone a la minería destructora, a los defensores del medio ambiente y a tantas cosas que podríamos mencionar, a la lucha por la salud, etcétera, etcétera. Nada de eso lo vamos a traicionar, ni respaldando a Santos abiertamente, ni respaldándola solapadamente, porque también en este país hay una gran corriente de respaldo solapado a la administración de Juan Manuel Santos. Y por supuesto que tampoco vamos a coincidir, porque no podemos coincidir con la propuesta del señor Óscar Iván Zuluaga. Finalmente hay que decir que en el caso de esas dos candidaturas se aplican con toda precisión los adagios de que son hojas del mismo árbol, de que son harina del mismo costal, o como decía con tanta gracia Jorge Eliezer Gaitán, la misma perra con distinta guasca. Nosotros a eso, compañeros y compañeras, le oponemos la gran candidatura presidencial de Clara López Obregón. Gran candidatura por una vida de luchas al servicio del proceso de transformación democrática de Colombia. Para mí, queridos compañeros y compañeras de las listas del Polo, es un honor, es un orgullo encabezar la lista a Senado de la República, como será un honor y un orgullo para mí compartir con ustedes allí en el recinto parlamentario a partir del 20 de julio del año entrante y continuar con las luchas que hemos venido desarrollando en esa corporación, mostrándole a los colombianos un ejemplo de actitud democrática, de actitud patriótica, de valor civil, curules, por primera vez diría yo en la historia de Colombia, puestas al servicio del pueblo y no puestas al servicio de los congresistas que llegan a esa corporación. Termino entonces, compañeros y compañeras, diciéndoles que como vamos, vamos bien, vamos hacia adelante. Eso es lo que explica esos ataques feroces de los que estamos siendo víctimas, que nunca se habían visto, o por lo menos en muchos años en la historia de Colombia. Me decía alguien un día, a los árboles que les tiran piedras, es a los que dan frutos, senador Robledo. Ese es el Polo Democrático Alternativo, el partido que está dando frutos. Termino entonces invitando a los compañeros a que convirtamos nuestro acierto, nuestra sabiduría, la certeza de nuestras posiciones en fuerza, que salgamos de este evento a trabajar con toda dedicación, con todo espíritu de sacrificio, como viene trabajando Clara López, como vienen trabajando los demás dirigentes del Polo Democrático Alternativo, para que en las elecciones del 2014 no solo llevemos a Clara López a la presidencia de la República, sino que construyamos una bancada todavía mayor que la que tenemos y por sobre todo consolidemos al partido que será capaz de dirigir la transformación de Colombia. Muchas gracias. Y compañeras, que recibamos con un caluroso aplauso a la que va a ser la próxima presidenta de la República de Colombia, la doctora Clara López Obregón. Nosotros no defendemos la paz como un episodio efímero o electorero. Tampoco aceptamos plegarnos al miedo y al odio que reclaman los agoreros de la guerra. Nosotros queremos la paz porque nos duele la vida de nuestros soldados, de los guerrilleros y de la población civil principal víctima de la confrontación armada, al lado de nuestra frágil democracia que sucumbe ante tanta desigualdad y exclusión.
Nosotros no estamos luchando para participar en una simple escaramuza electoral. Estamos luchando para abrirle el camino a una Colombia diferente. Una Colombia donde los campesinos y las campesinas tengan tierra, crédito y acceso a la tecnología y a la vida moderna. Donde los y las jóvenes encuentren la recompensa de sus estudios en un empleo digno y bien remunerado. Donde los empresarios y las empresarias estén rodeadas por una política gubernamental de apoyo para ensanchar su producción y su presencia activa en el desarrollo soberano del país. Precisamente a quienes hemos venido sosteniendo la necesidad de un nuevo modo de desarrollo, nos han catalogado como de izquierda radical. A ellos les contestamos con las exhortaciones de Francisco, quien ayer divulgó la alegría y la evangelización, actualizando las enseñanzas de la Iglesia a los desafíos del mundo actual. Ha dicho el Papa latinoamericano de este continente sacudido por la desigualdad, pero también por los gobiernos de nuevo tipo, que, comillas, y leo las palabras del Santo Padre, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y de la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión, afirma el Santo Padre, y continúa. No se puede tolerar que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad, dice Francisco. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. Y continúa el Papa Francisco. En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del derrame, que suponen que todo crecimiento económico favorecido por la libertad del mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando para poder sostener un estilo de vida que excluya a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta. Se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. ¿Cómo me entusiasma ese mensaje revolucionario del nuevo Papa que revive el Evangelio de Cristo y lo actualiza para que podamos con alegría difundir la palabra de la inclusión, de la igualdad, de la solidaridad, del amor, sin temor a ser falsamente estigmatizados de extremistas? Nuestra propuesta programática, la del Polo Democrático y sus aliados y aliadas, cabe perfectamente dentro del mensaje de Francisco. Les quiero decir que sigue vigente la consigna de Gaitán: unir para cambiar a Colombia. Unámonos para derrotar el continuismo en todas sus manifestaciones. Construyamos la nueva mayoría para derrotar los amagos de la opción guerrerista en la primera vuelta. Y demos unidos la pelea en la segunda para conquistar la victoria. Quiero decirles que estamos preparados, que estamos preparadas.
Nada ni nadie, sino la muerte misma, nos impedirá cumplir con la tarea encomendada. Repito, nada ni nadie, sino la muerte misma, nos impedirá cumplir con la tarea encomendada. A ustedes me debo y en ustedes confío para dar las directrices a seguir. Vamos a elegir una bancada que supere a la actual en número y contundencia. A los candidatos y candidatas les estamos colocando la vara muy alta. Los senadores y representantes actuales, que repiten unos en Cámara y otros en Senado, han sacado la cara por el Congreso colombiano, sumido en la mermelada, el desprestigio y el oficialismo más vergonzante. Nos dicen que a todo votamos no. Le respondemos, bueno, sí, a casi todo, porque fíjense, ¿qué tal haber votado la fallida reforma de la justicia que consagraba la impunidad para los congresistas? O la reforma constitucional de la sostenibilidad fiscal, que con sus desarrollos legales está convirtiendo en formalidad la tutela a la usanza del se acata pero no se cumple, y el fuero militar, y la reforma de la salud, y la acumulación de baldíos de las tierras de la reforma agraria. Y si pasamos a los debates de control político, son la voz cantante de la dignidad, de la defensa de los débiles, de la soberanía nacional. ¡Viva la bancada del Polo Democrático Alternativo! Compañeras y amigos, para nadie es un secreto que los vientos soplan a nuestro favor. Tenemos que mencionar con mucha fuerza el triunfo de Michelle Bachelet. Nadie duda que en la segunda vuelta la candidata de la Unidad Popular chilena derrotará ampliamente a los candidatos de la derecha y a los pinochetistas. Este triunfo de Bachelet reafirma una vez más que sí es posible realizar los cambios de manera pacífica. Compañeras y compañeros, brindémosle un aplauso caluroso a la futura presidenta de Chile, que nos está señalando el camino para derrotar las aspiraciones reeleccionistas de Juan Manuel Santos y del candidato de la ultraderecha. Saludamos y festejamos los triunfos de la izquierda dentro y fuera del continente, pero aprovechamos para expresar que nosotros, a través de la convergencia, estamos construyendo nuestro propio camino, el camino colombiano para el cambio democrático. Y para finalizar, compañeras y compañeros, quiero invitar tanto a los candidatos y a las candidatas como a los asistentes que nos pongamos de pie para hacer un juramento solemne, expresando desde aquí a todo el pueblo colombiano que nos comprometemos a desarrollar y cumplir desde el Congreso de la República y el gobierno que vamos a conquistar el programa histórico que garantice la paz, la democracia, la soberanía y la justicia social para todos y todas las colombianas. ¿Juran ustedes ante la patria, por el ideario político que nos congrega y por la constitución política de este país, ser consecuentes hasta el final con los intereses del pueblo de Colombia, con la defensa de la soberanía patria y con la construcción de la reconciliación y de la paz? Sí. ¡Viva Colombia! ¡Viva! La alternativa es clara. La solución somos todos. Arriba la esperanza que el futuro nos pertenece. ¡Viva el Polo Democrático Alternativo!